manera más específica algunos aspectos y también la estructura o parte de la personalidad. Y luego vamos a ver, esto es importante, quizás sea el centro de gran parte de la clase de hoy día y la semana que viene. Vamos a revisar los enfoques descriptivos o las teorías o modelos descriptivos, que son los clásicos, ¿no? Ahí tenemos las teorías de los rasgos, por ejemplo, y de las tipologías. Siguen siendo importantes porque ayudan a describir la personalidad y nos permite, por ejemplo, diferenciar a las personas, subrayando justamente eso, sus rasgos, formas particulares de personalidad. En cambio, los enfoques explicativos, que son más recientes y arrancan con el psicoanálisis, se construyen constructos más complejos porque ahora el interés es explicar el porqué de la personalidad, el porqué de las diferencias individuales. Y aquí entonces tenemos las teorías contemporáneas. Después del psicoanálisis también tenemos las teorías conductuales, las humanistas, las cognitivas y las sociocognitivas, que vamos a ver la siguiente clase. Hoy día entonces vamos a estudiar principalmente los enfoques descriptivos y señalamos el enfoque explicativo que comenzamos con el psicoanálisis. Muy bien, una pregunta que nos podemos hacer de entrada es, ¿podemos cambiar? Hace poco escuchaba a una persona decir, las personas que ya tienen cierta edad no cambian. Ya no, ya, ¿para qué insiste? No van a cambiar. Eso es cierto. Llegada a una edad, digamos, adulta, las personas no pueden cambiar. Bueno, ¿es posible que pueda cambiar nuestra personalidad? Podríamos decir de que desde la psicología, sí, la propia psicología nos demuestra de que es posible cambiar la personalidad. Parte de la existencia misma de la psicología como especialidad, como forma de intervención en los diversos aspectos de la conducta humana, ¿no? Sostiene de que es posible el cambio. No tiene que ver necesariamente con la edad. Vamos a ver que también podemos cambiar no solamente en nuestra apariencia o en algún rasgo, sino también podemos modificar valores, podemos aprender comportamientos y habilidades y pueden finalmente a reconfigurar parte de nuestra personalidad. Vamos a ver estos temas entonces. Vamos con la definición de personalidad. La personalidad se revela, ¿no?, con las ciencias, particularmente con la psicología, quien revela que tenemos características únicas, como si fuéramos, por ejemplo, las huellas dactilares. No hay dos huellas dactilares iguales, no hay dos retinas iguales, por eso es que la huella dactilar y la retina se utilizan hoy día como mecanismos, como una suerte de seguridad para poder acceder solamente a una información personal. Entonces la personalidad señala de que tenemos características únicas que nos diferencian de los demás. Y se han construido conceptos como temperamento, carácter, personalidad, rasgo, entre otros, que nos señalan ese tipo de conceptos y conjunto de conceptos, es decir, constructos o hipótesis científicas. El conjunto de conceptos le llamamos constructo y el conjunto de constructos, teorías o aproximaciones científicas. Entonces, digamos, el conjunto de constructos teóricos pueden ser llamados teorías, modelos o enfoques. Pero todo constructo científico básicamente se sostiene en hipótesis que van a ser confirmadas, ¿no?, por la propia ciencia, cosa que podemos ver en el estudio de la personalidad.
Finalmente, estas características de personalidad únicas en cada sujeto, incluso los mellizos o gemelos que vienen efectivamente de un mismo núcleo biológico, y efectivamente quienes tienen amigos gemelos o mellizos lo pueden afirmar, son como dos gotas de agua, son igualitos. Pero ¿por qué los amigos y los familiares pueden reconocerlos y decir, ellos son gemelos, incluso les llaman así, mira, ahí va el gemelo? Los más cercanos le llaman por su nombre, otros saben que alguno de ellos es. Porque hay diferencias de personalidad. Esos gemelos, si bien se parecen y son dos gotas de agua, tendrán luego personalidades diferentes, gustos, preferencias, formas de reacción, comportamiento, forma de interaccionar con las demás personas, que lo van a hacer diferentes. Con el tiempo, un gemelo será ingeniero o técnico en computadoras o un oficio, otro tendrá una profesión o será artista. Muy diferentes los dos en su personalidad. Efectivamente habrán características de repente muy parecidas en otros aspectos, pero parecidas, no similares. Patrones de comportamiento, entonces, nos señala la personalidad. Un patrón son esquemas, ¿no? Una persona puede ser diferenciada de otra cuando descubrimos sus patrones de comportamiento, es decir, sus formas habituales, frecuentes. Entonces, según nuestra personalidad, reaccionamos ante el contexto, los estímulos, la información de forma, ¿no?, más o menos estable. Así, por ejemplo, la personalidad tiene rasgos, ¿no?, de sociabilidad. Son personas que gustan, no solamente tienen la habilidad, sino gustan interactuar con los demás. Otros más bien se orientan más a la creatividad, u otros a hacer objetos, a construir objetos. Entonces ahí tenemos ese patrón estable en el comportamiento, nos permite reconocer a las personas. Ese patrón estable tiene cierta estabilidad, se mantiene en el tiempo. Entonces podríamos decir que la personalidad señala a través de teorías psicológicas que los seres humanos tenemos una personalidad o características únicas que nos diferencian de los demás. Somos sujetos únicos, puesto que hallamos patrones de comportamiento estables. Repito, una persona sociable lo fue desde que fue bebé, desde que era un bebito que sonreía a las personas que se le acercaban. De joven era muy sociable, muchos amigos, contactos por doquier, y ya de adulto incluso se dedica a eso, es periodista, por ejemplo. Entonces, también podemos decir que la personalidad, en términos de raíz etimológica, viene de lo que es el personaje del teatro, que usa a veces máscaras como en la antigüedad, ¿no?, donde permitía a los actores con la máscara resonar su voz y dejarse escuchar al público. Antes es una técnica que se usaba en la antigüedad, las máscaras que también señalaban, ¿no?, el estado de ánimo del personaje, felices, molestas, o algunas características, arrogancia, ¿no?, agresividad. Entonces, señala una característica del personaje, esa máscara. De ahí viene. Todos tenemos máscaras, entre comillas, psicológicas, son nuestros roles. Por ejemplo, los roles de profesor, que estoy en este momento haciendo yo, estoy haciendo mi rol de, mi máscara, mi personam en el latín, ¿no?, mi máscara social, mi rol de profesor, pero tengo otras máscaras de padre, ¿no?, por ejemplo, de hermano, de esposo. Ustedes también tienen de máscaras de estudiante, de hijo, de amigo, y esas son nuestras máscaras, nuestros rasgos
de personalidad. Viene entonces también de la raíz etimológica del latín, del griego y del etrusco, vinculados a las máscaras del teatro, al personaje teatral. ¿Qué factores podemos encontrar en la personalidad? Es decir, ¿qué factores más específicos explican la presencia de la personalidad? Tenemos, en primer lugar, el factor biológico, que sería la herencia. Es decir, lo biológico, ojo, en la personalidad se le llama temperamento. Es lo biológico. Nuestra reactividad biológica a los diferentes estímulos del medio ambiente y contextos. Eso viene de nuestra herencia. Típicamente, por ejemplo, podemos encontrar temperamentos introvertidos y extrovertidos. Por ejemplo, el introvertido le viene bien estar solo, no se hace problemas, puede emprender tareas solitarias y, por ejemplo, investigación, estudio, le viene muy bien. Pero un introvertido podrá estudiar y desarrollar un ensayo muy bien, pero para exponer o para trabajar en equipo podría sentirse un poco más limitado. Allí, por ejemplo, más bien el extrovertido destaca en la exposición, habilidad verbal, fluidez verbal. De repente no mucha información, pero hay mucha facilidad de palabra. O para el contacto con las personas, hace en el equipo, ¿no? Brilla por su accionar. Hasta podría tener rasgos de liderazgo, por su temperamento sociable. Entonces, el temperamento lo heredamos, como viene de la herencia, lo heredamos de nuestros padres. ¿No? Los padres, dos padres con tendencias temperamentales introvertidas tendrán generalmente hijos así. Pero no necesariamente, ahí viene ya la probabilidad biológica, pueden ver rasgos extrovertidos más bien, que se muestran, que estuvieron latentes y se muestran más bien ahora en la descendencia de los padres, que pueden ser, por ejemplo, introvertidos. Entonces, la herencia biológica, temperamento viene de cuál es tu temple, cuál es tu madera, de qué estás hecho, ¿no? Diría el dicho popular. De ahí viene, ¿no? Temperamento. Y el temperamento, como es biológico, esas características de herencia biológica la vemos desde que nacemos, ¿no? El bebé que es sociable sonríe, es activo, forma apegos rápidamente con los cuidadores, rápidamente sonríe, acepta la compañía. En cambio, los bebés introvertidos primero te observan bien, hacen un seguimiento visual, poco a poco entran en confianza, tienes que ganarte su confianza y luego ya te reconocen muy bien. Ahí estamos viendo, no sonríe mucho, pero sí atiende. Aparentemente es una persona fría, pero no es tanto así. En realidad el introvertido procesa más lento el aspecto emocional. Por eso a un introvertido tú puedes discutir con él, digamos, un sujeto sanguíneo, sociable, temperamentalmente hablando, tiene una diferencia con un introvertido. Como que intercambian diferencias, discuten, y discutiendo amigos, pueden discutir fuertemente, y al día siguiente el extrovertido como que se olvida, pero el introvertido no se olvida. Pasan los días, las semanas y hasta los meses, y el introvertido posiblemente no olvide la discusión y espera pues, seguramente las disculpas respectivas. Por lo tanto, el introvertido se le ve frío y parsimonioso, pero en realidad es más receptivo, aun cuando no lo parezca. ¿Qué otro factor tenemos en la personalidad? Tenemos ahora el entorno sociocultural.
tiene que ver esto con la socialización que vimos en la semana 2, pero particularmente tiene que ver con la asimilación, con la interiorización de los valores. Los valores son importantísimos y marcan unas características de personalidad. Los valores los internalizamos en familia, de nuestra cultura, de las instituciones, por ejemplo, de la universidad. El pasar años estudiando en una institución marca tu personalidad, ¿no? Adquieres valores, y eso lo saben muy bien los que se dedican al mundo de las empresas. Una empresa genera su cultura particular, una cultura, un contexto, un clima organizacional, diríamos técnicamente. Ese clima está conformado también por valores que poco a poco sus integrantes van asimilando, y digamos, valores, por ejemplo, de responsabilidad, valores, por ejemplo, vinculados a una acción concreta, por ejemplo, ponerse en el lugar del cliente, pensar como el cliente, hablar como el cliente, serían valores que va generando la propia empresa. Lo mismo ocurre en todo el contexto social. Entonces, las personas podemos interiorizar valores y también cambiar los valores. Entonces, también aquí la educación es importante en lo que implica el entorno sociocultural. Podríamos decir que en la personalidad los valores son variables psicológicas que regulan el comportamiento y regulan esos patrones estables. Una persona con valores, por ejemplo, de ayuda, una persona que tiene tendencias a ayudar a los demás, como este joven que da el permiso a una señora para que tome asiento en una movilidad pública, es una persona que se va a caracterizar por ese rasgo. Incluso sus amigos lo van a identificar como que es más sociable en el sentido de apoyar. Luego tenemos el factor de la autodeterminación situacional. Es decir, es lo que hacemos nosotros con nuestra propia vida, lo que hacemos en nuestra biografía. Nosotros mismos, digamos, está en nuestras manos cómo tallar de alguna manera, cómo formar nuestra personalidad, porque la personalidad depende mucho de las decisiones que tomamos en la vida. Una decisión que va a marcar tu personalidad es la universidad que vas a elegir para pasar allí varios años. Estudiar en una universidad nacional como San Marcos o estudiar en otra universidad nos va a llevar a justamente adquirir valores y a desarrollar una serie de comportamientos, ¿no?, producto de esa decisión personal. Entonces, las decisiones que tomamos, las actitudes sobre nosotros mismos que nos llevan a seleccionar y a tomar decisiones, se convierten en los factores autodeterminantes o situacionales. La edad en que te casas, a qué edad te vas a casar, la cantidad de hijos que vas a tener, son entonces decisiones personales que autodeterminan, o factores situacionales que van también a ser factores, pero un factor que puede determinar tu personalidad o alguna característica de esta. ¿Qué componentes entonces podríamos diferenciar con claridad, o qué estructura o partes tendría finalmente la personalidad? Podemos encontrar el temperamento, el carácter principalmente. Habíamos dicho que el temperamento es la parte biológica, viene del factor de la herencia biológica, es el temperamento. El carácter, por otro lado, viene más bien del aspecto sociocultural y autodeterminativo. Temperamento, carácter. El temperamento es
¿no? Las características más vinculadas con la reactividad fisiológica o biológica. Decíamos que es muy claro desde que son bebés, el ser humano puede mostrar rasgos de temperamento, ¿no? Por ejemplo, hay bebés que tienden más a reaccionar al sabor del alimento y rápidamente se puede ver aquello que no les gusta y se ven ahí los rasgos del gesto, por ejemplo, de asco, con toda claridad. En otros bebés no tanto, algunos muestran básicamente reactividades de rechazo, se enojan con mayor claridad, así también como también pueden reaccionar con mucha alegría. Y estamos viendo entonces una emotividad, características de sociabilidad, ¿no? Los introvertidos aparentemente son menos energéticos, más fríos ante el contacto de las personas. Aparentemente, decíamos. En realidad, el temperamento sanguíneo o sociable es más superficial en términos de interacción social. Superficial en el sentido de cuánto le afecta el contacto. Al que le afecta más lo que ocurre en la interacción es al introvertido, porque procesa de una manera más detallada ese contacto. En cambio, el sociable es de alguna manera más, digamos, superficial, porque rápidamente procesa los diferentes, ¿no? Tiene esa habilidad de prontitud, ¿no? De la interacción social. Tiene muchos amigos, pero probablemente el introvertido tenga pocos, pero de esos pocos tiene muy buenos y entrañables amigos, de tal manera que los introvertidos cuando se reúnen, ¿no? Por ejemplo, muestran ahí el grado de, ¿no? Relación que tuvieron. También los sociables, de repente hacen una gran fiesta, invitan a muchos amigos nuevos, y ahí hay diferencias de temperamento que explican la forma de reencuentro, por ejemplo, que ocurren ya en las amistades pasados los años. Vemos ahí también diferencia de temperamento, grupos introvertidos, grupos extrovertidos. Entonces el temperamento viene de temple, ¿no? ¿De qué estás hecho?, dirían, ¿no? Madera recia o madera débil, dirían antiguamente. Frío o caluroso. Temperamento. Carácter. En cambio, el carácter es el componente que tiene que ver con la socialización. Entonces, habría una metáfora que utiliza un autor acá para diferenciar, que es la metáfora de la estatua. La estatua es hecha con un material de la naturaleza que sale en bloques, se le encuentra en bloques, que es el mármol, viene de la cantera, de la mina, y es el material natural. El mármol representa el temperamento, pero luego viene un artista quien selecciona el bloque de mármol por sus características, color, etc. Y a ese mármol lo talla, le da características únicas y lo convierte en una estatua. La estatua sería el carácter, lo que la sociedad hizo con el temperamento. Ya no es el bloque de mármol, ahora es una estatua con características únicas. Por lo tanto, su origen viene del artista y de la cultura que expresa ese, o de los valores y estética que ese artista ha plasmado al tallar la estatua. Por lo tanto, refleja más el aspecto ético, ¿no? En la estatua entonces vemos rasgos también que pueden expresar diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima nomás, si vamos al campo de Marte, podemos ver ahí la pirámide que es una obra de arte excelente, pocas
podemos encontrar a estas alturas. Y la pirámide del campo de Marte, vemos aún estatuas que como que caen del cielo y van cayendo alrededor de la pirámide, que expresan el personaje de Ícaro, ¿no? De la mitología, que al querer volar, al acercarse al sol, se derrite la cera de las plumas que hacían sus alas, y comienza a caer. Por querer llegar más alto, cae. Y vemos que ahí ¿no? Como la estatua parte del piso y va subiendo por la pirámide y después cae. Esa es una obra de arte, una estética que nos muestra no solamente una historia, sino también un enfoque, una forma particular de ver lo que, ¿no? En este caso se puede hacer una persona expresada en esa estatua. ¿Qué es el carácter entonces? Lo que la sociedad ha hecho. Hoy día retorna a la psicología el carácter porque tiene que ver con la educación y se pueden educar características del carácter. ¿Qué enfoques tenemos de la personalidad? Tenemos dos grandes enfoques, el enfoque descriptivo y el enfoque explicativo. El enfoque descriptivo tiene que ver directamente con las características, señalan formas de evaluación y características de la personalidad. En cambio, los enfoques explicativos se interesan más por la naturaleza de la personalidad. ¿Qué es la personalidad realmente? ¿Cómo poder entenderla y explicarla? A eso apuntan las teorías explicativas. Vamos a trabajar hoy día más los enfoques descriptivos. Vamos a ver que en los enfoques descriptivos sobresalen la teoría de los rasgos de Allport y la teoría tipológica de Galeno, Kretschmer, y las tipologías psicológicas en estas teorías tipológicas, las tipologías psicológicas de Jung y de Eysen. Vamos por la teoría de rasgos de Allport primero. Allport plantea por primera vez el concepto de rasgo, que es un sistema neuropsicológico individual que predispone formas consistentes y adaptativas de sentir y actuar. Estos rasgos evidentemente tienen cierta estabilidad en el tiempo y nos diferencian a las personas. Entonces la personalidad está constituida de rasgos. Habrían tres rasgos fundamentales: los centrales, los secundarios y los cardinales. Pregunto, ¿cuál de estos tres rasgos es el fundamental para describir una personalidad? ¿Centrales, secundarios o cardinales? Centrales. Los rasgos, su nombre lo dicen, sí, son los rasgos centrales. En este caso, sí, ¿no? Son la piedra angular de la personalidad, los rasgos centrales. Y son estables, bastante estables en la personalidad. Se observan en el comportamiento social y permiten describir, ¿no?, rasgos de sociabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú describirías a tu mejor amigo o amiga? A ver, dime una característica rápidamente. Tú podrás decirme, mi amigo, por ejemplo, es muy sociable. Ahí está su rasgo. Tú sabes que tu amigo pasarán los años y tendrá esas características. O podrás decir, mi amigo es muy estudioso, se concentra mucho a estudiar, es muy enorme, y su memoria, a rasgos centrales que lo caracterizan. En cambio, los rasgos secundarios rodean a los centrales. A veces toman la apariencia de central, pero no lo son. Por ejemplo, ¿no?, solamente cuando vemos a una persona, si ustedes, por ejemplo, me ven durante el día, yo a veces paso llego a estar horas escuchando música, ¿no? Hoy día también con los audífonos, y tú dirías, pero, profesor, de repente, como una vez un familiar me dijo, tú eres un músico frustrado, ¿no? Yo soy un melómano, a mí me gusta la música. Y tú como mi primo, podrías decir,
Puede ser un rasgo central, no, es un rasgo secundario, es un hobby. Es un hobby. Como algunos, por ejemplo, si tú lo ves corriendo por la calle con su buzo, casi todos los días en la mañana, dices, deportista, no, es un hobby. Es un rasgo secundario que puede aparecer en su momento como central, pero en realidad no. Si hacemos un seguimiento de la persona, en realidad son rasgos secundarios. El rasgo cardinal viene de los puntos cardinales. Cuando llegamos a la adultez, puede presentarse un rasgo cardinal. Uno de los rasgos centrales se vuelve dominante en la adultez. Esto es muy claro en muchas personas, no en todas, ¿no? El rasgo se vuelve dominante, por ejemplo, el sentimiento de enseñar del maestro, la pasión del artista se vuelven dominantes, ¿no? Esto se revela, por ejemplo, en las biografías. Cuando estudiamos las biografías, vemos, por ejemplo, a una Madre Teresa de Calcuta, que siempre fue una joven dedicada a estos temas de la religiosidad, pero se transforma llegada a la adultez, y es a la Madre Teresa de Calcuta que reconocemos. Se vuelven sus rasgos cardinales dominantes, es capaz de ir a los lugares más pobres que puedas imaginarte, y allí levanta todo un accionar producto de ese rasgo de personalidad. Igual, ¿no? El militar se vuelve dominante a algunos rasgos y se convierte en un héroe. El abogado, que en un inicio se parecía a un sujeto muy inteligente y locuaz, con el llegado a un punto de su adultez, se vuelve un pastor. Se volvió dominante un rasgo. Esto ocurre entonces en la adultez, generalmente en la adultez intermedia y avanzada. Los rasgos cardinales son muy característicos en la personalidad. No lo vemos en niñez ni en la adultez, en la adolescencia ni en la adultez temprana, aunque podrían aparecer algunos de manera muy leve a nivel de la adultez joven, en la adultez temprana, pero sí lo vemos claramente en la intermedia y sobre todo en la avanzada. Las teorías tipológicas pueden ser constitucionales o psicológicas. Decíamos que las teorías tipológicas, las temperamentales, pertenecen a Galeno, las somatopsicológicas a Kretschmer, y las tipologías psicológicas van a ser las introversión-extroversión de Jung y las factorialistas de Eysenck. Vamos a las teorías tipológicas. Las teorías tipológicas constitucionales, donde está Kretschmer, donde está, Galeno, parten hablan de la constitución orgánica o cuerpo, que seas alto y flaquito o alto y grueso, determina tu forma de personalidad. De ahí su nombre, constitución física, constitucionales. Consideran que el aspecto físico corporal se relaciona con el comportamiento de la personalidad. Entonces, para Galeno, la constitución tiene que ver con el tipo de fluido que es dominante en el cuerpo. Flema, flemático. Bilis, también genera el colérico, por ejemplo. O sangre, sanguíneo, ¿no? Y dependiendo entonces del fluido que predomina en la constitución física, determina el carácter y la personalidad según Galeno. También en Kretschmer, la constitución física, la altura de la persona, si eres alto, pero delgado, pecho hundido, diría un kretschmeriano, va a llevar a que seas una persona retraída, que te aíslas, suspicaz. Bueno, las teorías tipológicas constitucionales no se utilizan en la actualidad, no son teorías contemporáneas y son muy cuestionables,
pero históricamente son importantes porque permitieron el inicio, son los primeros que se atrevieron a definir y clasificar la personalidad, cosa que no es nada sencillo. Luego tenemos las teorías tipológicas psicológicas. Aquí tenemos a Jung y a Eysen, ¿no? Clasifican la personalidad según su estructura mental y de reacción. Para el caso de Carl Jung, las personas o somos introvertidas o extrovertidas. Decíamos, por ejemplo, que Galeno plantea los fluidos o los humores, ¿no? La bilis va a generar al colérico o al melancólico, el sanguíneo, ¿no? La sangre, y el flemático a la flema. El colérico va a ser, ¿no? Rápidamente se irrita y reacciona con fuerza, con mucha energía. El flemático contrario reacciona con aparente lentitud y frialdad. El sanguíneo es muy locuaz y sociable. Tiene que ver con su temperamento. Kretschmer plantea que el esquizotímico o leptosómico serían los altos y delgados. En cambio, contrariamente, los bajitos, en relación a los esquizotímicos, bajitos y más, digamos, de torso más grueso, serían ciclotímicos o pícnicos. El ciclotímico pícnico sería más sociable para Kretschmer, en cambio los delgados, ¿no?, y altos serían más bien introvertidos o tendrían esas características. El atlético sería más bien más sociable, más enérgico, y atlético y listosímico. Decíamos que estos dos aspectos son referenciales y han inspirado la aparición de otras teorías posteriores, por lo tanto se los debe estudiar. Temperamentos según Galeno y temperamentos según la teoría somato-psíquica de Kretschmer. Pero también luego tenemos las tipologías psicológicas de Jung. Las personas podemos ser o extrovertidas hacia la realidad, hacia el mundo, o introvertidas hacia nosotros mismos, y no hacia el exterior. Entonces, la energía psíquica gira alrededor del mundo externo y otros sobre sí mismo. Entonces, para Jung nuestro pensamiento puede ser extrovertido, pero más bien nuestra percepción introvertida. Este juego de características extro y introvertidas van a dar la característica de personalidad según Carl Jung, discípulo de Freud, y plantea el neopsicoanálisis con su teoría de la personalidad. Por otro lado, Eysen plantea un estudio donde propone variables de introversión y extroversión. La introversión y la extroversión tienen que ver con mi grado de sociabilidad. A menor grado de este rasgo de intro-extroversión, será más introvertido o más sociable o extrovertido. Pero también plantea la variable de estabilidad emocional. Hay mayor estabilidad o equilibrio emocional, llamado esto estabilidad emocional justamente, o lo contrario, inestabilidad emocional o neuroticismo. Entonces, a mayor grado de introversión y a mayor grado de estabilidad emocional, nos da un rasgo característica de personalidad. O a mayor grado de extroversión y mayor grado de neuroticismo, también nos da otras características de personalidad. Entonces hay personas que son más calmadas, pasan mucho tiempo bajo estrés y guardan más la estabilidad emocional. Generalmente son introvertidas. Pero también, por ejemplo, Eysen plantea la variable psicoticismo. El hecho de que las personas podemos hacer nuestro mundo más, digamos, alejado de la realidad o más centrado en la realidad, ¿no? Los que están más centrados en la realidad, están más centrados en el aquí y ahora, son más empáticos, comprenden más a los demás de lo que ocurre en su medio ambiente y controlan sus impulsos. En cambio, los psicóticos no solamente tienen inestabilidad, sino que tienden a crear, ¿no?, digamos, situaciones que ellos desarrollan en su propio ser, en su propio psiquismo, ¿no?, que tienen que ver con cómo ven la realidad.
cómo perciben la realidad, o más alejada o construida por ellos mismos o más centrada en la realidad. Eso es el psicoticismo, como variable, la combinación de introversión, extroversión, estabilidad emocional y psicoticismo darían las características de personalidad. Entonces, la teoría de Eysen llega a combinar las teorías tipológicas y las teorías psicológicas de Jung. Lo hace con esta forma, así entonces, un grado de emotividad o estabilidad emocional puede convertirnos en melancólicos cuando es alta la emoción, la estabilidad emocional es alta, pero también, ¿no?, el grado de introversión nos convierte en melancólicos. Pero por el contrario, un alto nivel de estabilidad emocional, un bajo nivel o alto nivel o un bajo o alto nivel de extroversión nos da otras características. Si son altos en estos aspectos, podrían más bien convertirnos, si ahora es extroversión muy variable elevada y estabilidad emocional, sería colérico. Al igual entonces tenemos el sanguíneo, el flemático. Aquí entonces tenemos unas características que al combinar los aspectos que hemos visto, variables de introversión, extroversión y estabilidad emocional, y también el psicoticismo, podría convertirnos en alguna de estas características a nuestro rasgo de personalidad: melancólico, colérico, sanguíneo, flemático. Inspirado inicialmente en Galeno, pero ahora tiene otra forma en la teoría de Eysen. Vamos a las teorías explicativas de la personalidad. Tenemos acá, vamos a estudiar el psicoanálisis. En los enfoques explicativos se diferencian de los enfoques descriptivos porque se orientan a la explicación de la personalidad, su naturaleza. También el conductismo, el enfoque conductual, también nos diría más bien el enfoque conductual que la personalidad es el conjunto de aprendizajes. El enfoque humanista nos va a hablar de tendencias diferentes en el desarrollo de personalidad, y el cognitivo social, que tienen que ver mucho con la imitación de patrones definidos de nuestros modelos sociales. Comencemos con el enfoque psicoanalítico. Para el psicoanálisis, la personalidad está constituida, ¿no?, esa es su teoría, es una teoría, está constituida la personalidad por tres instancias: por el yo, el ello y el superyo. Estas son las tres instancias de la personalidad del psicoanálisis y que explican cómo funciona la personalidad. El otro concepto que tiene el psicoanálisis muy importante son los mecanismos de defensa, y vamos a ver entonces que en el psicoanálisis de dónde viene el impulso, de dónde vienen las motivaciones que llevan a que la personalidad se active. Vienen del ello, que impulsa la personalidad total de la persona. Viene del ello. Esta instancia está en la profundidad de la personalidad humana. De ahí viene el impulso. Hay dos grandes impulsos: el de vida, el impulso no de vida, y el impulso tanático de muerte. Cuando la persona es equilibrada y busca que superarse, como un estudiante que postula, está con impulsos de vida porque desarrolla la personalidad. Pero cuando una persona se deprime y tiene ideas, por ejemplo, de que no vale mucho, tiene impulsos tanáticos que puede llevar, por ejemplo, habiendo un ejemplo concreto, al impulso de hacerse daño a sí misma. Pero esos impulsos origina que la propia personalidad comience a activarse, se dinamiza con el impulso del ello. Por lo tanto, el inconsciente, que es básicamente el impulso de la personalidad de carácter inconsciente, viene del ello. Porque se llama inconsciente porque no sabemos por qué se produce ese impulso. Y en el ello rige el impulso de la satisfacción del impulso, el impulso del placer. Un ejemplo es cuando vemos a un niñito pequeño comiendo. Cuando le gusta la papilla que la mamá le pone en su mesita,
Pregunto, ¿Levito espera que la mamá lo vea para que él luzca sus formas aseadas, correctas de comer? No, si al niño le gusta la papilla, sencillamente mete su manito y comienza a comer y a comer. Satisface su deseo. No importa si se sucia o mancha. Incluso he visto de que terminan de comer y si le gusta, siguen agarrando el puré, simplemente su textura, parece que lo quieren oler y siguen ahí a pesar de que ya están gorditos, panzoncitos de tanto comer el puré. El ello tiene el principio de la satisfacción o el principio del placer. Eso también ocurriría en los adultos. Podría ese impulso, busca que sea satisfecho. Así, por ejemplo, cuando tú estás estudiando y aparece la imagen de ella, estás estudiando fuerte para ingresar, y aparece la imagen de ella, tu impulso inconsciente quiere satisfacer, quiere que tú vayas a verla, la llames. El principio del placer se está ahí presentando. Pero tenemos el yo. El yo es aquello que nos pone en contacto con la realidad y reina el principio de la realidad. Cuando tú ves tu almanaque y estás viendo que se acercan los exámenes, te dices, tengo que estudiar y ya no la recuerdas a ella, ves que la persona sacude la cabeza como que deletea la imagen de ella y el yo está reprimiendo. En el yo se encuentran los mecanismos de defensa. Reprimes el impulso inconsciente y te pones en contacto con la realidad afirmando yo quiero ingresar y dejas de pensar en ella. Es una instancia entonces más consciente. El super yo es más bien una instancia que va a formarse por la cultura, los valores y la moral, por lo tanto, se encuentran acá. El super yo se nutre de los valores de la cultura y es cuando nos sentimos culposos o tenemos vergüenza, eso viene de nuestro super yo. Está regido entonces aquí por las leyes de los valores y la moral. Es nuestra parte moralista. El super yo es el que dicta cómo debemos hacer las cosas, qué es lo correcto y bueno. Cuando nos preguntamos qué debo hacer, la respuesta viene del super yo. Por ejemplo, ¿qué debo hacer hoy día? Tu super yo te lo dice, a estudiar. El super yo es drástico, viene de lo que los padres siempre nos inculcaron, a estudiar. No tienes que ingresar, tienes que ser el número 1, te dice el super yo. No te deja respirar, el super yo te manda, te dicta cómo debe ser, porque ahí está formado por los valores, y entonces tenemos estas tres instancias. El impulso cuando quiere presentarse directamente al yo, y a veces el yo está un poco, digamos, concentrado en otras cosas, podría verse sorprendido por el ello. Y el superyo también presiona al yo porque quiere que se cumplan los estrictos criterios morales. Y el yo entonces podría sentirse un poco débil. Por eso el yo tiene mecanismos de defensa. No puede permitir que el inconsciente se manifieste así y con sus principios de placer. Simplemente quiere satisfacer sus deseos. No, eso ocurre más bien cuando hay un problema de personalidad. El yo, la instancia del yo, tiene una estrategia, convoca a sus mecanismos de defensa para impedir que el ello se exprese completamente, sino debe expresarse de manera adecuada. Entonces puede reprimir. Son estrategias inconscientes, pero que vienen del yo para hacer frente a la realidad amenazante, ¿no? Que serían explicadas por el impulso inconsciente y preservar la autoimagen que está vinculada a nuestro principio de la realidad. Un estudiante tiene que mantenerse haciendo eso, no puede estar visitándola a ella todo el tiempo. Ya no es estudiante, sino, no sé, sería Romeo, ya no sería estudiante. Reprime ese deseo y se impone el comportamiento de estudiante. Pero también puede negar. Negar es cuando no queremos ver la realidad. Es cuando el sujeto, el joven, el estudiante joven, que la conoce a ella y está prendado, enamorado de ella. Todo el mundo sabe que ellos ya no son ni siquiera amigos, pero él no quiere reconocerlo. Todo el mundo lo sabe, todo el salón, hasta en el barrio, los vecinos, el bodeguero saben que ya no están,
pero él es el último en reconocerlo. Niega la realidad. Eso le llamamos negación. El padre le dice al niño, ¿qué haces que no estudias? ¿Vas a salir mal en el curso? No, papá, yo no salgo bien. Yo salgo bien en los cursos, yo salgo siempre bien. Ese profesor al que se le prende conmigo, yo no sé qué tiene ese profesor conmigo que me desaprueba. Él es el culpable, yo no. Niega que el alumno está negando lo que él sabe muy bien, que ha sido desaprobado. No quiere ver la realidad. La regresión es cuando, por ejemplo, el niño cuando ya pasa los 5, 6, 7 años, y viene el hermanito menor, a veces regresiona como cuando era bebé, porque se da cuenta que ahora todos los cuidados, el centro del cuidado ahora lo tiene el bebé. Lo destronaron a él y se comporta como cuando tenía menos edad para ganarse nuevamente los cuidados de los padres. Cuando el niño ya grande, digamos de 7 años, el padre le dice, tienes que cuidar a tu hermanito, ahí donde siente que ha sido destronado, y se llora, se queja como si tuviera menos edad, regresionando. Todos regresionan. Cuando los adultos, por ejemplo, dicen, voy a tener una canita al aire, se encuentran con el amigo de la promoción y no se los ve todo el día y se convierten como dos jovenzuelos, están regresionando. Hay adolescentes que hacen pataletas como un niño, está regresionando. La racionalización es cuando no encuentro justificación racional para mis comportamientos no tan racionales, no tan, digamos, organizados. Por ejemplo, llego tarde y no quiero reconocer que hay impulsos que me hacen que llegue tarde, vienen impulsos de flojera, ¿no? Pero la persona, por su familia, el abuelito ya prácticamente no tiene con quién disculparse, hasta con la mascota, cuando le dicen por qué llega tarde. Proyección es cuando proyecto en otros mis sentimientos, mis emociones, cuando la persona lo capturan por sobornar a un policía. Dice, yo no soy el corrupto, yo solamente le he dado para su gaseosa al policía. Entonces ahí tenemos la proyección negativa. Los corruptos son los políticos, yo no, dice, proyección negativa. O cuando el niño dice, yo quiero ser como mi profesor, o como el director de mi colegio, quiero usar terno como mi director, se proyecta positivamente. La formación reactiva es cuando me comporto de manera diferente a la que aparento. Es el político que promete de todo, pero finalmente más bien roba. Es el sacerdote que quiere que los niños se vuelvan religiosos, pero más bien él intenta más bien abusar de ellos. Es el sacerdote no pederasta. Sublimación es cuando hacemos cosas correctas para vernos con nuestros impulsos inconscientes. No estoy enamorado, sino más bien canto música romántica. Y desplazamiento cuando desplazo a otra persona, ¿no?, mis propios sentimientos negativos. Bueno, hasta acá, jóvenes, entonces hemos visto nuestro temario de personalidad y se nos fue el tiempo. Muchas gracias a todos. Retomamos la siguiente clase también los aspectos